Corazón de hielo, capítulo 13. El dios olvidado. Jin estaba atrapada y esta vez no había forma de escapar. Rin se acercaba lentamente hacia ella, encerrándola junto a sus otras copias. La niña, por su parte, buscaba exasperada un escape ante esa situación. En ese momento, recordó los viajes que había realizado hasta llegar hasta ahí. «Tú eres aquel ser», dijo llamando su curiosidad. «Tú fuiste derrotado en aquella batalla. ¿Por qué?» No entiendo qué quieres decirme, respondió retrasando así la ejecución de la chica. «¿Por qué luchabas?», preguntó tratando de conectar los puntos y ganar tiempo. Eso no es importante ahora, la interrumpió claramente con la intención de evitar el tema. «Era tu hermana, aún lo recuerdo». Ahora, Jin se acercaba hacia aquel demonio. «¿Por qué luchabas contra ella?». ¿Por qué buscas saber eso? No te salvará de esta situación. Para este punto, se notaba algo de nerviosismo en el tono de Rin. Esta criatura parecía que detestaba ese punto de su vida. Jin, al ser tan perceptible, se dio cuenta con mucha facilidad de este factor. Usando ese dato a su favor, la niña consiguió algo de tiempo para pensar en alguna forma de escapar. Mientras aquella escena ocurría, el orfanato se había colapsado por completo. El mundo en sí pareció un fondo con destellos de tonalidades azules y rosas, a excepción de una gran mancha negra que se formaba en este. Jin sabía que no tenía mucho tiempo antes de que el lugar se consumiese por la oscuridad. No entiendes ni dónde estás parada. ¿Cómo buscas escapar de un lugar que no comprendes?, argumentó alzando la voz. «Este lugar es mi mente, ¿no?». Al lanzar aquella afirmación, una incomodidad se hizo presente en Rin. Te tomó tiempo descifrarlo, afirmó su teoría. ¿Dónde más podría mantenerte cautiva? Si esta es mi mente, ¿tú eres un producto de mi imaginación?, dedujo mientras su miedo era desplazado por seguridad. Sería ilógico. ¿Cómo un producto de tu imaginación podría hacerte tanto daño? Para este punto, realmente no importaba lo que Rin dijera. Jin solo quería entretenerlo hasta poder hacer algo. En este punto, de Jin emergía una pequeña luz tenue. Aquel brillo perturbó a Rin haciendo que éste se pusiera a la defensiva. El brillo sorprendió a la chica, pero no tenía miedo. Al entender un poco más el lugar, entendió más de sí misma. No puedes acabar conmigo, niña. De su mano emergía una larga cuchilla negra. ¿Crees que por entenderte vas a acabar conmigo? Soy superior a ti y a cualquier ser pensante. Jin lo ignoró por completo, mientras observaba curiosa el brillo que emanaba. Sus ojos se posaron sobre su acompañante, mientras ésta avanzaba lentamente hacia él. Rin no se movía en absoluto. Sus copias se mantenían observando la situación inmóviles. La chica levantaba lentamente sus manos con la intención de tocarlo. Ni se te ocurra. Se colocó en guardia, mientras la chica no detenía su marcha. Rin ahora no sabía qué hacer. Jin había tomado el control de la situación. Realmente la chica no sabía lo que estaba ocurriendo, pero con que su adversario estuviera asustado era más que suficiente. La chica dedujo que era su mente, puesto que cada orbe era una especie de recuerdo. Pero, ¿de quiénes eran aquellas memorias? Ella no pudo haber vivido aquellas vivencias. Pensó que estaba atrapada en su mente por algo más que solo un capricho de esta criatura. Fue en ese punto que ella entendió el propósito de estas curiosas orbes. «Son tus recuerdos. Quieres ocultarme lo que ocurrió contigo». Tras esas palabras, la psique de Rin parecía realmente afectada. No. Aléjate.
rugió, haciendo temblar el suelo. La chica no retrocedió ante aquello. Rin se abalanzó hacia ella con la intención de asesinarla. Jin, tras esa errática acción, decidió mantenerse firme y esperar su ataque. Aquel demonio se detuvo tras sentir unas suaves manos en su rostro. Las manos de Jin detuvieron su ataque. El brillo de sus manos colmó el cráneo de Rin, cegando su visión con un intenso brillo. ¿Qué? Rin había cambiado de mundo. No. Dijo tras reconocer el lugar donde se encontraba. El entorno se asemejaba a un cielo estrellado, un oscuro espacio lleno de cuerpos celestiales. Unos metros más delante se encontraba un gran destello de luz. De aquel astro emergió una figura femenina. Esta figura se desplazó hasta los brazos de un ser semejante a una deidad. Mi hija, Sincel, dijo aquella divinidad abrazando a esta mujer. La estrella de donde emergió se tornó completamente negra. Los residuos de la misma se mantuvieron inertes mientras empezaban a gotear un líquido negro. La viscosa sustancia que se acumulaba de estos se metamorfosearon en un ser alto e inhumano. Rin miraba mortificado aquel ser oscuro. Aquella criatura se arrastraba hasta el dios que se encontraba con su hija. Este ser oscuro se quejaba adolorido mientras seguía reptando. La deidad vio lleno de desprecio el ser emergido de estos residuos. Soltó a su hija y se acercó a esta amalgama oscura y amorfa. Por favor, padre, le imploró esta criatura adolorida. Tú no eres mi hijo. Alzó un gran martillo plateado, arremetiendo contra este monstruo. Eres el residuo de la grandeza de mi hija. No lo hagas. No lo hagas. Rin corrió hacia la escena para evitar aquel trágico suceso. Él no llegó a tiempo para evitarlo. La deidad aplastó a la criatura, mandándola a la tierra como una estrella ardiente. Aquel martillazo generó un gran destello de luz, cegando a Rin nuevamente. Cuando su visión volvió, éste se encontraba cayendo junto a aquella criatura oscura. Si naciste de la estrella más brillante, ¿por qué naciste así? Dijo Rin mientras veía con melancolía a esta criatura. Rin, ¿qué te pasó? Añadió revelando la identidad de este monstruo. Su piel se quemaba mientras Rin veía cómo ardía hasta llegar a la tierra. Ambos terminaron en un lago lleno de niebla. El Rin del pasado terminó dentro del lago mientras su cuerpo, carbonizado, adquirió una forma humanoide. El Rin del presente, en cambio, se mantenía inerte mientras lo observaba. No lo hagas. Sabes que no solucionará nada. Susurró mientras veía su versión del pasado salir del agua. Al salir del agua, se acercó atontado un par de humanos. El par de hombres miraban a la criatura asustados. Uno de ellos trató de atacarle con una lanza, pero al hacerlo, la lanza se fundió al enterrarse en la carne del monstruo. Con una fuerza monstruosa, el hombre es levantado y su alma devorada por este ser. El segundo muchacho trató inútilmente de huir. La criatura lo atrapó y asesinó de igual manera. La travesía de aquella criatura confundida terminó en un pequeño pueblo. Rin solo podía ver la destrucción que generaba su yo del pasado. La ciudad quedó hecha añicos, mientras este monstruo se alimentaba. Por más que hubiera querido evitar lo que iba a ocurrir a continuación, Rin sabía que solo era un recuerdo y que no podía interferir. Con su alma desgarrada, presenció cómo su hermana Sincel descendía de los cielos hasta él. Sincel, hermana, dijo aquella criatura, acercándose inocentemente a aquella mujer. Rin, apártate.
le ordenó mientras de sus manos emergía un brillo dorado. Pero... Él se encontraba confundido ante las palabras de Zinsel. Rin quería evitar el combate. Por más que supiera que era un recuerdo, solo con ver aquella imagen era suficiente como para hacerle perder la razón. Trató torpemente de detenerse a sí mismo, pero era inútil. La criatura evitó el combate huyendo despavorido de su hermana. Por más que lo intentó, era tonto interferir. Él no era parte de aquel recuerdo. Tal y como Jin había visto en su primer recuerdo, la criatura terminó acorralada en una catedral con su hermana a punto de derrotarlo. Déjalo en paz. No te ha hecho nada. Susurró entre sollozos mientras presenciaba la escena de su ejecución. Cuando la versión de su recuerdo fue derrotada, descendió a otra dimensión que más tarde le llamaría Averno. Rin y su versión pasada permanecieron en esta solitaria oscuridad. Él se había podrido en ese entonces. En ese momento, fue ahí donde su inocencia se había perdido. Tras ser rechazado por su padre y su hermana, su alma se llenó de malicia, y ahora la venganza era aquello que lo mantenía vivo. Es así como concluyó su recuerdo. Un ser que debió ser grandioso terminó cayendo en desgracia. ¿Cómo terminaste así? Fuiste creado como la estrella más brillante, pero caíste lleno de odio y maldad. Rin juró en ese entonces que recuperaría aquello que le habían quitado, la felicidad.